Gloria Carvalho. Doctora Gloria, ¿está? Secretario. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Quisiera, bueno, un saludo para todos y todas. Una primera observación es que me llama la atención que en diversas intervenciones se atribuyen textos al proyecto de ley que este no incluye. En ese sentido, sí haría un llamado a una lectura detallada de las 3 páginas del articulado actual y sobre todo a la exposición de motivos en el que están incluso claramente expuestos muchos argumentos legales y científicos que sustentan el proyecto. Otra observación que quisiera antes de puntualizar los puntos que quiero es que el castigo físico, la definición que tenemos dentro del proyecto que fue aprobado en Cámara de Representantes, es toda acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cualquier estado de dolor con el fin de ejercer autoridad, disciplinar o corregir siempre que no constituya conducta punible. En ese sentido, está claramente estipulado que no estamos hablando de las otras tipificaciones de ley por maltrato. Pero entonces quisiera centrarme de manera especial en que hay diversas razones que sí justifican que es imperativo apoyar o aprobar este proyecto de ley. Pero, entre otras, me centraría en 2 puntos fundamentales. Una es que es cuestión fundamental de derechos y es además respuesta de cumplimiento a acuerdos internacionales suscritos por el Estado colombiano. La otra razón es por lo que implica que el fin último de este proyecto de ley es la transformación cultural con un enfoque netamente pedagógico, no de sanción. Cuando hablamos de cuestión de derechos y el cumplimiento de acuerdos internacionales, nos remitimos a la Convención de Derechos del Niño como el primer tratado vinculante que obliga a los países firmantes a cumplir con todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de niños, niñas y adolescentes. Establece ese compromiso de proteger, de promover y garantizar los derechos y desarrollar y alcanzar su pleno potencial. Además, con esto estaríamos logrando el ODS 2030, que es el punto 16.2, que dice de manera específica poner fin al maltrato, la explotación, la trata, tortura y todas las formas de violencia contra los niños. Y el castigo físico es una forma de violencia. Además, esto es un elemento concreto que está pendiente de obligatorio cumplimiento expresado en la observación general número 13 de que se cuente con una ley que prohíba expresamente la utilización de castigo físico y humillante para poder garantizar el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes, el cual también es un pendiente frente a las recomendaciones planteadas por el Comité de Derechos de los Niños al Estado colombiano en el 2015. Tenemos entonces un cumplimiento, 2 cumplimientos pendientes. Ahora, esta ley está fundamentada en estas razones de derecho y en los principios que orientan la Convención, como el interés superior del niño, el derecho a la no discriminación, a la supervivencia y al desarrollo, a la libertad de expresión y además a ser escuchado. Además, existen las otros instrumentos internacionales que dan fundamento al proyecto, como el de la Convención Americana de Derechos, que consagra el derecho a la integridad personal, lo que implica el respeto a la integridad física, psíquica y moral, y el respeto a la dignidad humana. Desde el punto de vista de transformación cultural, la ley que estamos planteando es una ley que prohíbe el castigo físico, y es uno de los componentes simplemente de un punto de partida para un gran proyecto de transformación cultural cuya estrategia ha sido ampliamente probada en los países que la han implementado. De hecho, en casi todos los países que se ha prohibido el castigo físico y el trato humillante, al principio, aunque la mayoría de las personas no están de acuerdo, a partir de la reforma, muchas empiezan a reconocer los efectos negativos que tiene el castigo físico y el trato humillante. Ahora, la estrategia de movilización para la eliminación de castigo físico y trato humillante y la sustitución por prácticas de crianza libres de violencia están operacionalizadas en los principios de respeto, de igualdad, se reconoce que desde hace 40 años se viene planteando en países como Suecia, como Finlandia, Noruega y Australia, en la que fueron los primeros en firmar estas prohibiciones, pero donde se considera que es el mejor ambiente para ser niño, niña o adolescente. Hoy en el mundo, como ya lo habían planteado anteriormente, hay 60 países que ya han aprobado el proyecto de prohibición de castigo físico y trato humillante, muchos de ellos también en en América Latina,
Y estos implican entonces toda una serie de elementos dentro de las movilizaciones, como son no solamente los cambios legislativos, sino que implica también el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil frente a los efectos del castigo físico, pero también el empoderamiento de las familias, de los niños y de las niñas, para tener un conocimiento claro sobre lo que implica y las repercusiones que tiene el castigo físico e incorporar los cambios por prácticas libres de violencia. De hecho, como decía antes, dentro del movimiento de la Iniciativa Global para eliminar todo tipo de castigo físico a los niños, se registran 60 estados. Doctora Gloria, un minuto, por favor, para que pueda terminar. Si activa usted su micrófono desde allá. Doctora Gloria, active su micrófono. No la escuchamos todavía. Listo. Ahí está. Con esta ley que prohíbe el castigo físico, que sumó a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, de asociaciones científicas, de salud, de pediatría, etcétera, pero además basadas en estudios científicos, lo que vamos a lograr es realmente el fortalecimiento de las capacidades de las madres, los padres, los cuidadores, los educadores, en habilidades parentales y en buenas prácticas de crianza. Con ella también podemos evitar y disminuir los índices de abuso, de maltrato y de negligencia, el respeto a los derechos de niños y niñas menores de 18 años y la construcción de un tejido social que respete la integridad y la vida.